Todo comienza con una idea poderosa y, a la vez, perturbadora. El sufrimiento que sentimos puede no haberse originado en nuestras experiencias personales. Podemos estar cargando las heridas emocionales de nuestros padres, abuelos o incluso bisabuelos. Mark Bolin, psicólogo y terapeuta, nos guía en este libro a través de un viaje profundo hacia lo invisible, hacia los patrones no dichos y las lealtades inconscientes que se transmiten de generación en generación. No es solamente una teoría, sino una experiencia vivida. Él mismo, en su juventud, comenzó a perder la vista sin causa médica aparente, y fue en el proceso de intentar recuperar su visión que descubrió que su ceguera no era solo física, sino simbólica. Estaba ciego al dolor de su historia familiar. Este dolor no es mío comienza, entonces, como una exploración de cómo el trauma puede ser heredado. A través de historias clínicas, evidencia científica y vivencias personales, Bolin expone que muchas fobias, síntomas físicos, crisis de ansiedad, trastornos afectivos o sensaciones persistentes de vacío no se explican por nuestras experiencias conscientes, sino que son el eco de acontecimientos traumáticos que afectaron profundamente a nuestros antepasados y que no fueron elaborados emocionalmente. La teoría del autor se sostiene sobre bases de la epigenética, que demuestra que las experiencias de estrés, hambre, guerra o abandono pueden afectar la expresión genética y ser transmitidas a generaciones posteriores. Sin embargo, más allá de la ciencia, Bolin se centra en el relato humano. Personas que sienten un miedo intenso al agua sin haber tenido jamás una experiencia negativa con ella, y que luego descubren que un abuelo murió ahogado. Pacientes que viven una angustia crónica sin saber que sus madres sufrieron pérdidas devastadoras durante el embarazo. Hijos que repiten fracasos amorosos idénticos a los de sus progenitores. Casos como el de Jesse, que sufría un insomnio extremo hasta que entendió que, a la misma edad que él tenía, su tío había muerto congelado, y que en algún lugar de su inconsciente él había decidido velar simbólicamente por su memoria sin saberlo. O como el de Sandy, quien padecía claustrofobia sin explicación hasta que una reconstrucción familiar reveló que sus abuelos y una tía murieron en un campo de concentración nazi. Estos relatos se convierten en la base para una propuesta terapéutica que busca sanar el vínculo con el pasado y devolver a cada uno lo que le pertenece emocionalmente. Bolin sostiene que el trauma no resuelto queda como una energía viva, como una historia sin cierre, que busca expresarse en la vida de los descendientes. Esa historia se filtra en el lenguaje, en los sueños, en el cuerpo. Es lo que él llama lenguaje nuclear, frases que repetimos, imágenes que nos obsesionan, sensaciones persistentes de estar atrapados, de que algo terrible va a pasar, de no ser suficientes. Estas señales, si son observadas con atención, nos revelan cuál es la historia oculta que estamos representando sin saberlo. Para acceder a esta información escondida, el autor propone un proceso en el que se identifican 4 elementos fundamentales. La queja nuclear, esa frase que repetimos una y otra vez y que parece definirnos, los descriptores nucleares, palabras clave cargadas emocionalmente, la frase nuclear, una condensación simbólica del conflicto, y, finalmente, el trauma nuclear, el origen oculto del dolor. Mediante la escucha profunda de estas expresiones, se puede trazar un mapa emocional del trauma heredado. No se trata de una búsqueda meramente intelectual, sino de una conexión emocional viva con las experiencias que quedaron pendientes de ser sentidas. El proceso terapéutico que Bolin propone no se basa en buscar culpables ni en revivir el dolor como un castigo, sino en ofrecer reconocimiento. Al dolor heredado se lo honra, no se lo reprime. El paso sanador ocurre cuando uno puede decir, esto no es mío, pero lo reconozco, lo veo, lo respeto, y lo dejo ir. Es un movimiento emocional que implica soltar una carga que nunca nos correspondió llevar. No se trata de rechazar a la familia, sino de integrar su historia sin dejarnos dominar por ella. La sanación, en este enfoque, tiene que ver con crear imágenes internas que reemplacen las heridas por comprensión y conexión. Bolin trabaja con visualizaciones en las que el paciente puede imaginar un encuentro con aquel familiar del que heredó el trauma, y establecer un diálogo simbólico donde se devuelve la carga. Muchas veces, los pacientes descubren que estaban representando el destino de un familiar excluido, ignorado, o cuya historia no se podía contar. Y al incluirlo nuevamente, al poner palabras donde había silencio, se libera una enorme energía emocional. El libro también ofrece claves para entender cómo estos patrones afectan nuestras relaciones actuales. Bolin muestra que muchas dinámicas de pareja son ecos de conflictos no resueltos con nuestros padres o abuelos. Si en nuestra infancia aprendimos que el amor era ausente, frío o caótico,
es probable que repliquemos esos esquemas en nuestras elecciones afectivas, sin darnos cuenta. Sanar el vínculo con la historia familiar también permite elegir relaciones más conscientes, más libres, y menos dominadas por la compulsión a la repetición. Uno de los aportes más valiosos del libro es su combinación de ciencia y humanidad. Bolin recurre a estudios sobre epigenética que demuestran cómo el trauma modifica la expresión genética, y cómo estas modificaciones se transmiten incluso si el evento traumático ya no está presente. Pero no se queda en la teoría, lo convierte en un proceso vivencial. Nos muestra cómo las palabras que usamos, los síntomas que sentimos, incluso los accidentes que vivimos pueden ser pistas de una herencia emocional que clama por ser reconocida. El cuerpo ocupa un lugar central en esta narrativa. Para Bolin, el cuerpo sabe lo que la mente niega. Los dolores crónicos, las enfermedades recurrentes, los patrones emocionales repetitivos son a veces la forma que tiene el cuerpo de hablar cuando el alma no encuentra otra vía de expresión. Por eso, propone prácticas que integran lo somático, respiraciones conscientes, contacto con imágenes internas, visualizaciones y frases sanadoras que se deben repetir hasta que se conviertan en una nueva realidad emocional. El mensaje final del libro es profundamente esperanzador. Aunque no hayamos elegido la historia familiar que nos tocó, sí podemos decidir qué hacemos con ella. Podemos repetirla o transformarla. Podemos seguir representando un guión que no escribimos, o tomar conciencia, honrar el pasado y crear algo nuevo. La verdadera libertad emocional no viene del olvido, sino de la integración. Cuando miramos el dolor heredado con amor y con respeto, podemos dejar de cargarlo. Este dolor no es mío, no es solo un libro sobre trauma, es una invitación a mirar hacia atrás para poder caminar hacia adelante. Nos recuerda que somos parte de una red de historias, y que solo al comprenderlas podremos liberarnos de sus hilos invisibles. Nos enseña que sanar no es cortar con el pasado, sino aprender a caminar con él, sin que pese más de lo necesario. Es, en definitiva, una guía para volver a ver, para volver a sentir, y para finalmente volver a ser. El descubrimiento del trauma heredado. Todo comenzó con una crisis personal. Mark Bolin, el autor, sufrió una pérdida repentina de la vista sin causa médica aparente. Este episodio lo llevó a sumergirse en la investigación de lo que él denomina el trauma heredado, es decir, experiencias emocionales intensas no procesadas por generaciones anteriores que terminan afectando a los descendientes. Bolin descubrió que muchas veces los síntomas inexplicables que las personas presentan, ansiedad, depresión, fobias, enfermedades crónicas, no tienen un origen directo en su vida actual, sino que son ecos de eventos traumáticos vividos por padres, abuelos o bisabuelos. La historia no dicha, los secretos familiares, los duelos no elaborados y las exclusiones en el sistema familiar dejan marcas invisibles que se transmiten de forma inconsciente. A través de su propia sanación y la de sus pacientes, Bolin se convenció de que sanar el presente muchas veces implica comprender y honrar el pasado. Como el pasado vive en el presente. Uno de los pilares del libro es la idea de que el cuerpo y el lenguaje conservan las memorias no expresadas emocionalmente. Cuando un trauma no es procesado por quien lo vive, queda como una energía suspendida que busca manifestarse, y lo hace a menudo en generaciones futuras. Así, una nieta puede sentir una tristeza profunda sin razón aparente, que en realidad es el duelo inconcluso de su abuela por un hijo perdido. Un hombre con miedo a ahogarse puede estar repitiendo inconscientemente la historia de un tío que murió en un naufragio. Estas historias no contadas aparecen en sueños, síntomas físicos, miedos irracionales, e incluso en las palabras que usamos sin pensar: no puedo respirar, siento que voy a morir, estoy atrapado. El presente, entonces, se vuelve escenario de lo que el pasado no pudo decir. El lenguaje nuclear y la pista emocional. Bolin propone una herramienta terapéutica concreta, el mapa del lenguaje nuclear. Este mapa se compone de 4 elementos: la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. La queja nuclear es esa frase recurrente que aparece en la mente del paciente y que suele encerrar su conflicto principal. Los descriptores nucleares son palabras cargadas emocionalmente que el paciente usa una y otra vez. La frase nuclear condensa una vivencia emocional intensa, y el trauma nuclear es el evento no resuelto que da origen a todo lo anterior. Este mapa permite identificar la raíz emocional del síntoma y abre la posibilidad de crear una imagen curativa. A través de ejercicios guiados, visualizaciones y el trabajo con frases sanadoras,
el paciente puede dar lugar a emociones reprimidas y comenzar un proceso de liberación. La ciencia detrás del trauma transgeneracional. El libro no solo se basa en experiencias clínicas, sino también en hallazgos científicos. La epigenética ha demostrado que las experiencias de vida pueden afectar la expresión genética, y que estas modificaciones pueden ser heredadas. Experimentos con ratones expuestos a traumas demostraron que sus crías, incluso sin haber vivido esos traumas, reaccionaban de manera similar ante estímulos asociados. Bolin conecta estos descubrimientos con las historias humanas que escucha en consulta. La herencia emocional no se da a través del ADN en sí, sino en cómo ciertos genes se activan o desactivan según las experiencias vividas. La transmisión se da también a través del lenguaje, las emociones y el comportamiento aprendido en el seno familiar. Herramientas de sanación. Una de las fortalezas del enfoque de Bolin es su propuesta práctica. No basta con entender el trauma, hay que transformarlo. Para ello, el autor propone herramientas terapéuticas como las visualizaciones guiadas, la creación de imágenes curativas, la identificación de frases sanadoras y el uso del cuerpo como vía de acceso a la emoción. Estas herramientas no son meramente racionales, implican sentir, llorar, honrar. Bolin enseña que sanar es también volver a vincularnos con aquellos miembros del sistema familiar que fueron excluidos u olvidados. Al darles un lugar en nuestra historia, liberamos energía atrapada. También sugiere prestar atención a la postura corporal, la respiración y los gestos, ya que muchas veces el cuerpo guarda lo que la mente reprime. Historias reales de transformación. El libro está lleno de historias conmovedoras. Jesse, un joven con insomnio extremo, descubre que su tío murió congelado a la misma edad que él tenía, y que su insomnio era un intento inconsciente de mantenerse despierto para no morir también. Sandy, con ataques de pánico y claustrofobia, se conecta con la historia de sus abuelos asesinados en Auschwitz. Al revivir simbólicamente la historia, honrar a los muertos y liberar el dolor atrapado, los síntomas de estos pacientes disminuyen o desaparecen. Estas historias muestran que el dolor heredado no es una condena permanente, sino un llamado a sanar lo que no pudo resolverse antes. La construcción de imágenes curativas. Bolin insiste en la importancia de construir imágenes internas que reemplacen las huellas traumáticas por representaciones de amor, conexión y alivio. Por ejemplo, un paciente que arrastra el peso de un padre violento puede imaginar una escena en la que ese padre también recibe contención, rompiendo así la cadena de dureza. Otro puede imaginar un reencuentro con un abuelo olvidado, dándole un lugar simbólico en el sistema familiar. Estas imágenes no son fantasías, sino representaciones emocionales profundas que permiten reconfigurar nuestra memoria interna. No cambiamos el pasado, pero sí cambiamos cómo lo sentimos. El cuerpo como mensajero. El cuerpo es un protagonista silencioso en este libro. Bolin lo considera un mensajero de lo no dicho. Dolores físicos, enfermedades, tensiones musculares, incluso accidentes repetitivos, pueden estar relacionados con cargas emocionales inconscientes. La sanación, por tanto, pasa también por el cuerpo. El autor propone ejercicios de respiración, contacto con las sensaciones, movimientos lentos y conscientes, y una escucha amorosa del propio cuerpo. Sanar implica encarnar lo vivido, no solo comprenderlo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Cómo liberarse del dolor que no es propio. El mensaje final del libro es de profundo alivio y esperanza. Aunque no elegimos la historia familiar que nos tocó, sí podemos decidir qué hacemos con ella. Podemos seguir cargando el dolor, o podemos honrarlo y liberarlo. Sanar no es rechazar el pasado, sino incluirlo con amor. Cuando entendemos que ese dolor no es nuestro, pero que lo llevamos por amor a quienes vinieron antes, podemos devolverlo con respeto. Y al hacerlo, recuperamos nuestra libertad emocional. Mark Bolin nos invita a mirar atrás, no para quedarnos allí, sino para recuperar el futuro que nos pertenece.